Unos días antes de la Conference League, una empresa repartió banderas en Vallecas. Tocó puerta a puerta, dejó una bandera del Rayo en cada balcón, pegó carteles en las esquinas, colgó una lona gigante en el barrio y a esto lo llamó apoyo. La empresa se llama Mau, es una de las cerveceras más grandes de España, propiedad del grupo Carlsberg. No es del barrio, no nació en Vallecas, no tiene historia en Vallecas, pero esa semana Vallecas era su campaña publicitaria. El eslogan era preciso, casi poético: el barrio más grande de Europa. Piensen en eso un momento. Una multinacional tomó la identidad de un barrio obrero, tomó su historia, su orgullo, su resistencia de décadas y la convirtió en el contenido emocional de una campaña de marketing. No inventó nada, no falsificó nada, usó lo que Vallecas realmente es y nadie lo vivió como una agresión. Lo vivieron como un gesto solidario. Eso no es un accidente publicitario, eso es el fútbol moderno funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar. Bienvenidos a Critique, teoría política para leer el mundo. Soy Sergio Bedoya y creo que ver con más claridad lo que está pasando es en sí mismo un acto político. Hoy vamos a hablar del Rayo Vallecano, del barrio de Vallecas, de una final europea que se perdió por un gol en Leipzig y de por qué esa derrota y todo lo que rodeó esa final es uno de los mejores ejemplos recientes de cómo el capitalismo tardío absorbe, empaqueta y vende la protesta popular sin que nadie se dé cuenta, o peor aún, sin que nadie lo quiera ver. Para entender lo que pasó en Leipzig, necesitamos entender primero qué es Vallecas, y para entender qué es Vallecas necesitamos entender qué es el fútbol moderno, no como deporte, sino como industria, porque el fútbol moderno es, ante todo, una industria del espectáculo, una industria que mueve decenas de miles de millones de euros al año en derechos de televisión, en patrocinios, en fichajes, en merchandising, en turismo. Una industria que en los últimos 30 años se ha reorganizado de manera radical, concentrando el capital en unos pocos clubes, creando ligas de superclubs europeos en la práctica, aunque no en el nombre, convirtiendo la competición en un espectáculo diseñado para el consumo global. Cuando la UEFA lanzó la Conference League en 2021, lo hizo como tercer nivel de la competición europea, pero también lo hizo para ampliar el mercado, para que más clubes de más países pudieran vender más partidos europeos a más televisoras. La Conference League es, entre otras cosas, un producto, y el Rayo Vallecano fue esta temporada uno de sus mejores contenidos. El 27 de mayo de 2026, el Rayo Vallecano jugó la final de la UEFA Conference League en Leipzig, Alemania. Perdió 1-0 contra el Crystal Palace. El gol lo marcó Jean-Philippe Mateta en la segunda parte. Ese es el resultado, pero el resultado no es el hecho. El hecho es todo lo que rodeó ese partido. Empecemos por el principio. El Rayo Vallecano es un club de fútbol de Madrid, pero no es un club de Madrid como el Real Madrid o el Atlético. El Rayo es de Vallecas, un barrio del sureste de la ciudad, históricamente obrero, históricamente periférico, históricamente ignorado por el Madrid que aparece en las postales turísticas. Vallecas no siempre fue parte de Madrid. Fue un municipio independiente hasta 1950, cuando fue anexado administrativamente a la capital. Llegó a Madrid sin infraestructura, sin servicios básicos, construido en buena parte por migración interna. Trabajadores que llegaron del campo a construir la ciudad y terminaron construyendo también sus propias casas, literalmente en lo que entonces era la periferia. Autoconstrucción, chabolismo, lucha vecinal por el agua, por la luz, por el alcantarillado. En Palomeras Bajas nació en el 68 una de las primeras asociaciones vecinales legalizadas de Madrid, en plena dictadura franquista. Eso dice mucho sobre quién era la gente que vivía ahí y qué estaban dispuestos a hacer para vivir dignamente. Hoy el puente de Vallecas sigue apareciendo por debajo de la media de renta de la ciudad de Madrid. La geografía de la desigualdad madrileña no ha cambiado tanto. El centro sigue siendo el centro y Vallecas sigue siendo Vallecas. Ese es el barrio que produjo al Rayo Vallecano y esa historia no es decorativa, es el núcleo de lo que el club representa para su gente. El club tiene una de las hinchadas más politizadas del fútbol español. Los Bucaneros, la Peña Ultra del Rayo, fundada en 1992, son abiertamente antifascistas y antirracistas. Su propia definición como grupo es clara: defensa del equipo, del barrio y de una forma de entender el fútbol limpia de racismo y fascismo. En 2019 suspendieron un partido, el Rayo contra el Albacete, porque la grada protestó contra un jugador cedido al club, acusado por sectores de la hinchada de tener vínculos con la extrema derecha ucraniana. Fue la primera vez en la historia del fútbol profesional español que un partido se suspendió por razones de este tipo. La institución respondió con sanciones, multas y cierre parcial del estadio, pero el gesto ya estaba hecho. El club también ha tomado decisiones que van en contracorriente del fútbol moderno. En 2014, por ejemplo, cuando una vecina de 85 años fue desahuciada de su casa en Vallecas, el club intervino públicamente para ayudarla. O en 2015 también sacaron una camiseta arcoíris vinculada a causas sociales concretas como los derechos LGBTI, como la lucha contra el cáncer o la discapacidad, y con donaciones reales por cada camiseta vendida. Son gestos, son pequeños, pero en el contexto del fútbol profesional son anómalos. Es el club que llegó a la final de la Conference League 2025-2026, con un presupuesto de 50 millones de euros, el más bajo de toda la liga,
con una masa salarial aproximadamente de 19 millones de euros. Para comparar, su rival en la final, el Crystal Palace, tenía una masa salarial de alrededor de 82 millones de euros, 4 veces más, y esto solo en salarios. El recorrido fue extraordinario. Fase de liga con 13 puntos, octavos de final contra el Samsunspor turco, eliminado 3-2 en el global, lo que devolvió al Rayo a unos cuartos de final europeos por primera vez en 25 años desde la Copa UEFA del 2000-2001. Cuartos de final contra el AEK Atenas, semifinales contra el Estrasburgo, donde el portero Augusto Batalla detuvo un penalti decisivo en los últimos minutos para clasificar al Rayo para la primera final europea de su historia. 12.000 aficionados del Rayo viajaron a Leipzig. 12.000 personas de un barrio obrero de Madrid cruzaron Europa para ver a su equipo. Eso no es un dato deportivo, es un dato de clase, y entonces llegó el partido. Antes de entrar a la teoría, necesito detenerme en algo que ocurrió dentro del campo, porque las estadísticas de esa final dicen algo que los titulares no dijeron con suficiente claridad. El Rayo tuvo el 58% de la posesión, el Crystal Palace el 42%. El Rayo tuvo 4 grandes ocasiones de gol, las situaciones más claras para marcar. Crystal Palace tuvo una. En córneres, 4-1 a favor del Rayo. Dominó el partido en varios de los indicadores más visibles, y aún así perdió. Pero hay otro número, el XG, los goles esperados, el indicador estadístico que mide no cuántas oportunidades tuvo cada equipo, sino qué calidad tenían esas oportunidades según el ángulo, la distancia, la presión del defensor, etc. Y esto dice algo distinto. Crystal Palace 2.58, Rayo Vallecano 0.56. El equipo con 4 veces más presupuesto generó oportunidades de mayor calidad, no más cantidad, más calidad. El marcador le dio la razón al XG, 1-0. ¿Qué significa eso? Significa que el dinero no compra solo jugadores, compra la capacidad de crear situaciones mejores dentro de la cancha. Compra el tipo de movimientos, el tipo de asociaciones, el tipo de decisiones bajo presión que convierten la posesión del balón en peligro real. El Rayo tuvo el balón, sí. El Crystal Palace supo qué hacer con él. Y aquí está el problema profundo con el modelo estadístico, con el XG, con el Data Analytics, con todo el aparato de la llamada revolución de los datos en el fútbol. Ese modelo llega del béisbol norteamericano. Lo popularizó el libro Moneyball de Michael Lewis, que contó cómo los Oakland Athletics, un equipo con poco dinero, usaron estadísticas avanzadas para poder competir con los grandes. La historia se convirtió en película, en ideología, en manual de operación para clubes modestos de todo el mundo. La premisa implícita es clara. Con datos, cualquier equipo puede competir. La inteligencia puede sustituir al dinero. El análisis puede nivelar el terreno de juego. Es una promesa ideológicamente muy conveniente, porque traslada la responsabilidad del resultado desde las condiciones estructurales, es decir, quién tiene más dinero, quién puede fichar mejor, quién puede entrenar de otra manera, hacia la eficiencia individual de cada club. Si pierdes, no es porque el sistema sea desigual, es porque no optimizaste bien. Eso es lo que Adorno y Horkheimer llamarían razón instrumental aplicada al deporte, no la razón que emancipa, sino la razón que administra, la razón que convierte las condiciones existentes en datos, los datos en métricas y las métricas en naturaleza. El sistema ya no necesita justificarse políticamente, se justifica estadísticamente. Crystal Palace no ganó porque tuviera más dinero, ganó porque tuvo un XG de 2.58, pero necesitamos ir más al fondo, porque el problema no es solo el modelo estadístico, es el sistema dentro del cual ese modelo opera. Adorno junto a Max Horkheimer desarrolló en los años 40 el concepto de industria cultural. La idea central es esta. Bajo el capitalismo, la producción cultural no es libre ni espontánea, responde a la misma lógica de la producción de mercancías. La cultura se estandariza, se serializa, se produce para el consumo masivo, y lo más importante, y es lo que yo creo que hace el concepto verdaderamente potente, es que la industria cultural no destruye las alternativas que emergen dentro de ella, sino que las absorbe, las integra y las convierte en producto. Adorno habló del jazz, del cine de Hollywood, de la música popular americana de los años 40, pero el argumento funciona con una precisión que a muchos de nosotros nos puede parecer incómoda cuando se aplica al fútbol contemporáneo. El fútbol moderno es una industria, la UEFA, la Liga, la Premier League, los derechos de televisión, el mercado de fichajes, el sistema de competiciones europeas, todo eso genera decenas de miles de millones de euros al año. Es una de las industrias del entretenimiento más grandes del planeta, y como toda industria cultural en el sentido de Adorno, pues necesita producir diversidad aparente para mantener el consumo. Necesita que hayan historias diferentes, narrativas distintas, emociones variadas. Necesita que todo parezca diferente, aunque la lógica de fondo siempre sea la misma. El Rayo Vallecano es la historia perfecta, el club del barrio obrero, el equipo sin dinero, la identidad auténtica, la resistencia. Esto es exactamente el tipo de narrativa que el sistema necesita para seguir siendo creíble, no a pesar de sus contradicciones, sino gracias a ellas. Adorno lo diría así: el sistema no tolera al Rayo, el sistema necesita al Rayo. La excepción legitima la regla. Que un club con 50 millones de presupuesto llegue a una final europea no demuestra que el sistema sea justo,
demuestra que el sistema puede producir la ilusión de justicia con la frecuencia suficiente para que nadie lo cuestione estructuralmente, y cuando el Rayo llega a esa final, Mau ya está esperando en Vallecas con las banderas listas. Volvamos a Mau, porque la campaña El barrio más grande de Europa no es solo publicidad, es un manual de operación de la industria cultural aplicado al fútbol con una eficiencia casi desconcertante. ¿Qué hizo Mau exactamente? Tomó la identidad de Vallecas, construida durante décadas de lucha vecinal, de autoconstrucción, de resistencia política, de un movimiento obrero que peleó por agua y alcantarillado en plena dictadura, y la convirtió en el contenido emocional de una campaña de cerveza. No inventó nada, no mintió sobre Vallecas, usó lo que Vallecas realmente es. Eso es lo más sofisticado del gesto. La autenticidad del barrio es exactamente la materia prima que se extrae. En el lenguaje de Adorno, la industria cultural no necesita falsificar, necesita apropiarse, y la apropiación funciona mejor cuando la apropiado no la siente como robo, sino cuando la siente como reconocimiento. Los vecinos de Vallecas no vivieron las banderas de Mau como una invasión, las vieron como un gesto de cariño, y tiene sentido que lo vivieran así, porque el gesto fue construido para ser vivido exactamente de esa manera. Eso es lo que Adorno llamaba pseudoindividualización. El sistema produce gestos que parecen únicos, específicos, cargados de significado particular, cuando en realidad son piezas intercambiables de una estrategia de mercado. El barrio más grande de Europa. Suena homenaje, pero es una campaña. ¿Mau estaba en Vallecas porque amaba Vallecas? Mau estaba en Vallecas porque Vallecas era, esa semana, el activo de marca más valioso del fútbol español. Cuando el Rayo sea eliminado en primera ronda la próxima temporada, Mau no va a estar repartiendo banderas en el barrio. Estoy seguro de eso. Pero la industria cultural no opera solo desde afuera, opera también desde adentro. Y aquí entra un dato que no debe pasarse por alto. El Rayo Vallecano tiene como patrocinador oficial a una empresa llamada Bravo, dedicada a la gestión de deuda. Una empresa cuyo negocio es administrar la deuda de particulares, deuda que en su mayoría acumulan personas de clase trabajadora, y aún así estampa su nombre en la camiseta de un club que históricamente representa esa misma clase trabajadora. El patrocinador del club de barrio obrero es en verdad una empresa que vive el endeudamiento de los obreros. Y el club lo acepta, y nadie lo vive como una contradicción. Eso no es hipocresía del Rayo, es la lógica del sistema operando sin fricción visible. El club necesita recursos para competir, y estos recursos vienen de patrocinadores. Los patrocinadores vienen con su lógica de mercado, y en algún punto, la identidad obrera del club y el negocio de la deuda de los obreros comparten la misma camiseta sin que se genere un cortocircuito. Pensemos ahora en el caso Sosulya. En 2019, los bucaneros protestaron contra un jugador cedido al Rayo, acusado de tener vínculos con grupos de extrema derecha ucranianos. El partido se suspendió. Fue un gesto de resistencia política real e inédito en el fútbol profesional español, y la respuesta institucional fue una sanción. La liga multó al club, cerró parcialmente el estadio, reanudó el partido a puerta cerrada. La protesta antifascista terminó convertida en una infracción administrativa. La resistencia política fue procesada por el sistema jurídico institucional del fútbol moderno y fue devuelta como multa confirmada judicialmente años después. Gramsci lo llamaría hegemonía, no la dominación violenta, sino la capacidad del sistema para fijar los límites de lo que es legítimo y lo que no, para decidir qué formas de protesta son aceptables y cuáles son sancionables. La protesta de los bucaneros fue real, el antifascismo fue real, pero el terreno donde esa protesta ocurrió, el fútbol profesional, la liga, los tribunales españoles, tenían sus propias reglas y esas reglas no fueron escritas por Vallecas. Tres mecanismos distintos. Mau convierte la identidad en marca, Bravo convierte la contradicción en patrocinio, la liga convierte la resistencia en sanción, y la camiseta arcoíris y el desahucio de Carmen y los gestos solidarios del club también son absorbidos, también se convierten en narrativa de autenticidad que hace el Rayo más valioso como producto, no menos integrado al sistema. Nótese la elegancia del mecanismo. El Rayo no tiene que dejar de ser el Rayo para ser absorbido. Puede seguir haciendo gestos solidarios, puede seguir teniendo a los bucaneros, puede seguir siendo el club de Vallecas. De hecho, cuanto más auténtico sea el Rayo, más valioso es como contenido para la industria. La autenticidad no es el obstáculo de la cooptación, es su combustible. El sistema no pide que el Rayo renuncie a su identidad, pide que esa identidad opere dentro de sus reglas, en sus competiciones, bajo sus sanciones, con sus patrocinadores. Y el Rayo, como cualquier club profesional, no tiene demasiadas opciones al respecto. El resultado es siempre el mismo. El sistema no necesita destruir lo que el Rayo representa. Le basta con procesarlo, con darle un lugar, con hacerlo legible en sus propios términos. Quiero volver al partido porque hay algo que todavía no hemos terminado de leer. El Rayo dominó en posesión, creó ocasiones, compitió y perdió. Y en el momento en que Crystal Palace levantó el trofeo, todos los medios, los mismos medios que durante semanas construyeron la narrativa del club del barrio, del equipo sin dinero, de la historia romántica, dijeron lo mismo. El Rayo perdió, pero ganó en lo moral. Vallecas ya ganó con llegar. La derrota fue una victoria.
Hay algo profundamente conservador en esa narrativa, no porque sea falsa. Los 12.000 aficionados en Leipzig son reales, el orgullo es real, la hazaña deportiva es real, sino porque esa narrativa funciona como anestesia, convierte la derrota estructural en victoria simbólica y así cierra el ciclo sin que nadie tenga que preguntarse por qué el sistema produce sistemáticamente este tipo de derrotas estructurales que parecen o se disfrazan como victorias morales. El sistema produjo una historia emocionante, produjo un perdedor digno, produjo el consuelo, todo dentro del sistema, todo en los términos del sistema. El XG lo midió con frialdad matemática, Crystal Palace 2.58, Rayo 0.56. No fue suerte, fue la diferencia que el dinero produce incluso dentro del juego. No en el marcador de posesión, ahí el Rayo compitió de igual a igual, como siempre lo ha hecho, sino en la calidad de las situaciones de gol, en la capacidad de convertir el dominio del balón en peligro real. Esa capacidad se construye, y construirla cuesta dinero. El modelo estadístico, presentado como la gran democratización del fútbol moderno, como la herramienta que permite a los pequeños competir con los grandes, usando la inteligencia donde no pueden usar el dinero, terminó siendo el instrumento que midió con precisión la distancia que el dinero ya había establecido mucho antes de que empezara el partido. No la creó, la cuantificó, y al cuantificarla, la volvió legible, comprensible, aceptable, técnica. El Rayo no perdió porque el sistema sea injusto. El Rayo perdió porque el XG de Crystal Palace fue de 2.58. Todo tiene su número, todo tiene su métrica. La injusticia tiene su dashboard. Eso es exactamente lo que Adorno y Horkheimer llamaban razón instrumental en su sentido más oscuro. No la razón que cuestiona, la razón que administra, la razón que toma las condiciones existentes, la desigualdad, la concentración del capital en el fútbol, la brecha entre clubes, y las convierte en variables de un modelo, las naturaliza, las hace aparecer como resultados de un proceso técnico en lugar de resultados de decisiones políticas y económicas concretas. ¿Por qué Crystal Palace tiene 4 veces más masa salarial que el Rayo? Esa es la pregunta política. El XG no la responde. El XG mide lo que de verdad ocurre dentro de la cancha, pero la cancha ya llegó inclinada al partido. ¿Y entonces qué queda? Queda Vallecas celebrando una derrota. Queda una ciudad dentro de la ciudad que salió a las calles no cuando ganó, sino cuando llegó. Queda la imagen de 12.000 personas en Leipzig cantando en la derrota. Queda Augusto Batalla deteniendo un penalti en los últimos minutos de la semifinal en un estadio donde nadie esperaba que el Rayo llegara. Queda algo que Mau no terminó de empaquetar del todo, y eso es lo que aquí me interesa. La industria cultural, decía Adorno, es poderosa, pero en verdad no es omnipotente. Su límite no está solo en la resistencia organizada, eso ya lo procesa, como vimos con los bucaneros y la sanción de la liga. Su límite más profundo, en verdad, está en lo que no puede convertir en producto sin destruirlo en el proceso, en lo que solo existe mientras no se vende. ¿Hay algo en Vallecas que sea de este tipo? ¿Hay algo en la manera en que ese barrio vivió esta final, ya no como espectáculo de consumo, sino como pertenencia, no como audiencia, sino como comunidad, que escape todavía, aunque sea parcialmente, a la lógica de la mercancía? No lo sé, y no quiero responder demasiado rápido, porque la historia del capitalismo es también la historia de su capacidad para sorprendernos absorbiendo lo que parecía inabsorbible. El jazz fue absorbido, el rock fue absorbido, la contracultura de los 60 fue absorbida, la identidad obrera puede ser absorbida también, y de hecho ya lo está haciendo, como vimos. Pero los 12.000 en Leipzig estaban allí mucho antes de que Mao repartiera las banderas. Fueron a Leipzig con su propio dinero, con sus propias historias, con un vínculo con ese club que ninguna campaña publicitaria creó, y van a seguir estando ahí cuando Mao encuentre otro barrio que vender la próxima temporada. La pregunta real con la que quiero cerrar este episodio no es si el Rayo puede ganar dentro del fútbol moderno. Esa pregunta ya tiene respuesta. Puede llegar a la final, pero el orden se restaura. La pregunta es si hay formas de pertenencia, de comunidad, de vínculo político con un lugar y con una historia que en verdad puedan sobrevivir a la lógica de la cooptación sin necesitar la victoria como condición. Dicho de otra manera, ¿puede Vallecas ser Vallecas sin ganar? ¿O la derrota repetida, la derrota estructural, la derrota que el sistema produce cada temporada porque la desigualdad no desaparece con el romanticismo, termina también vaciando de contenido lo que el barrio representa? Y aquí está la tensión que me parece más honesta con la que puedo terminar. Adorno era profundamente pesimista sobre las posibilidades de resistencia dentro de la industria cultural. Creía que el sistema era lo suficientemente elástico como para poder absorber casi cualquier cosa. Pero también creía que el pensamiento crítico, la capacidad de nombrar lo que está ocurriendo, de llamar la cooptación por su nombre, de ver la lona de Mao como lo que es y no como lo que parece, era en sí mismo una forma de resistencia. No suficiente para transformar el sistema, pero suficiente para no quedar completamente atrapados dentro de él. Tal vez es lo que puede hacer un episodio como este, no cambiar el fútbol moderno,
no salvar a Vallecas de la lógica del mercado, sino nombrar lo que pasó en Leipzig con mayor precisión de la que ofrecen los titulares, porque nombrar con precisión es el primer paso de cualquier política que quiere ir más allá del consuelo. Eso es lo que Vallecas tiene que responder, no nosotros desde afuera, no Maus desde una lona, y definitivamente no el XG. Esto fue Critique, teoría política para leer el mundo. Si este episodio te hizo ver algo distinto en lo que pasó en Leipzig, compártelo con alguien que también quiera ver diferente. Hasta la próxima.